Bueno, originalmente este no iba a ser el video, pero les paso rápidamente el contexto. Yo estaba emocionado porque James Gunn y David Safran ahora son los encargados de la parte creativa de DC, y por eso se me ocurrió hacer un video de películas o series que me gustaría ver ahora que ellos son la nueva cabeza de DC. Ya tenía el guion listo, la portada lista, todo prácticamente ya para terminar de editar y subirlo, cuando de repente abro Twitter y veo que además de que Wonder Woman 3 fue cancelada, el cameo de Ben Affleck en The Flash está en duda, cancelaron una película de Batman Beyond y que Aquaman 2 será la última película de Jason Momoa como el personaje. Patty Jenkins renunció definitivamente a DC y además de que está ya casi confirmado el hecho de que van a reiniciar todo el universo y que las películas que salen el próximo año serán las últimas. Además de eso, despidieron a Henry Cavill como Superman y ya no veremos una Man of Steel 2 o no habrán más apariciones de su personaje, teniendo así un reinicio para Superman ya confirmado. Así que dije, lo más probable es que los otros proyectos también sean reiniciados y los personajes tengan otros actores. Entonces, ¿por qué mejor no hago un video de cómo debería ser el nuevo universo de DC? Así que, sin nada más que agregar, comencemos. En primer lugar, debo aclarar que los proyectos que mencioné en el video no están en orden, solo son los que en mi opinión deberían tener la mayor prioridad, como ya está confirmado con Superman, y que en sí faltaron muchos personajes y proyectos, pero no quise alargar el video, después no lo ven. La estructura del universo y de esa primera fase debería ser como la que fue la fase 1 de Marvel, introduciendo a personajes principales para concluir con Avengers. Solo que en este caso habrían más proyectos para expandir más este universo. Y sí, se supone que las versiones que veremos serán más jóvenes. Entonces en ese caso me gustaría ver que se inspiren de historias que retratan una temática juvenil de los personajes, o simplemente que dan un origen diferente y un poco de aire fresco, como los cómics Earth One o los Nuevos 52. Realmente pienso que en el caso de que reinicien el universo completamente, la primera película debería ser una de Superman, así como del universo actual. Y realmente las explicaciones sobran, ya que si Superman es el superhéroe más conocido de la compañía y tiene demasiado tiempo sin tener una adaptación, la primera película debería ser acerca de él. En cuanto a la historia, hay muchos cómics de los cuales podrían tomar inspiración. Pero pienso que si vuelven a hacer el origen de Superman, en sí sería demasiado repetitivo, ya que ya lo hemos visto demasiado en casi todos los medios. Pero aún así, podrían tomar inspiración del cómic Man of Steel, que en sí es el cómic base porque es el que explica el origen de Superman. Pero hay un cómic que siento que ha sido olvidado por mucha gente y pienso que si vemos una adaptación estaría perfecto. Este es el volumen 1 de Superman de los Nuevos 52, que realmente los Nuevos 52 no fue la mejor etapa de DC, pero pienso que si adaptan este cómic estarían acertando, porque es un Superman que recién va comenzando. Y tras de todo no es una historia repetitiva, pero que siento que es fácil de adaptar por su estructura y además de que los 252 en los cómics son un reinicio, así que en este caso le queda como anillo al dedo. Y si hablamos de un antagonista, en los cómics de DC hay muchos que tienen potencial para una película y que no hemos visto. Está Metalo y Parasite. Aunque me gustaría ver en específico es Mongul, que es literalmente una mezcla de Thanos y Darkseid, pero que no tiene el mismo alcance. Pero aún así me encantaría verlo y más en la primera película. Lo mismo con los otros que mencioné y en cuanto a otros como Darkseid, Bizarro, Brainiac o Lex Luthor, sí me encantaría verlos, pero después. En sí, Batman no es un personaje como otros, que tenemos tiempo sin ver en la pantalla grande alguna adaptación. Incluso este tiene un universo independiente con The Batman, o incluso todas las películas animadas que ha tenido en estos últimos años. Pero realmente, si quieren tener éxito con su universo, pues deberían empezar con Superman y Batman, ya que ellos son los personajes que realmente llaman la atención de la gente y son los que más ganancias le dan a DC. Y a mí personalmente me gustaría ver algo no tan realista, porque últimamente pienso que ya hemos visto mucho de eso. Yo quiero ver algo como le queda hacer la versión de Ben Affleck,
una buena adaptación pero que no se despegue de la realidad. En cuanto a los cómics, ver algo como en Batman Tierra 1, donde vemos a su galería de villanos más irrealista, pero aún así la historia no se despega de la realidad. También hay otros cómics que me gustaría ver para esta primera parte, o a mí me encantaría ver que adapten después. Por ejemplo, algo de la versión de Scott Snyder. Por ejemplo, podría empezar a introducir la corte de los búhos en esta película, para seguir con la trama en las próximas dos. Pero podrían comenzar con un antagonista no tan grande como Deathstroke, que a mí me encantaría verlo en el cine, u otros como Black Mask o Killer Croc, o por qué no otros como Man-Bat, Clayface o Scarecrow, tirando así más al terror con ciencia ficción. Aquí tenemos un personaje que desde hace muchos años han tenido la idea para llevarlo al formato audiovisual, pero ya sea por una cuestión u otra, no se ha dado algo más que la desastrosa película de Ryan Reynolds, o sea, la película Green Lantern. Este personaje tiene mucho potencial en la pantalla grande y en los cómics siempre ha sido de sus personajes principales, y hay muchos personajes e historias de las cuales se podrían inspirar para una adaptación. En cuanto a villanos, hay varios, pero a mí personalmente en una primera película o serie me gustaría ver principalmente a los Red Lantern. Y hay muchos, pero muchos cómics como los hechos por Alan Moore o la guerra de los Green Lantern Corps. Y en cuanto a Flash, pues dentro de no muchos tendremos su película, pero aún así me gustaría ver un origen, y hay varios cómics que pueden tomar inspiración de su etapa Rebirth, y hay muchos antagonistas como Groot, King Shark o incluso Mirror Master, que en mi opinión servirían para su primera película. En el caso de que quieran hacer algo más adulto o violento, pues simplemente este sería un personaje ideal, ya que podrían hacer algo como lo que hicieron con Deadpool o The Suicide Squad y Peacemaker. Y si no quieren hacer algo live action, porque realmente las historias de ese personaje son bastante violentas, pueden hacer un proyecto animado, ya que también se ha confirmado que habrán proyectos animados conectados con el universo de DC, o incluso, ¿por qué no?, ver a este personaje en un proyecto de Superman. Martian Manhunter es otro personaje que en mi opinión tiene mucho potencial y que hace no mucho lo vimos en el Snyder Cut, pero con un papel que llega a ser hasta terciario, aunque el personaje también lo hemos visto en series y proyectos animados, pero su mejor aparición en mi opinión fue en Justice League Unlimited, donde lo desarrollaron de una manera espectacular, adaptando su esencia de los cómics, y para mí que este personaje merece una serie, ya que siento que el formato es el que más le combina. Hay muchos cómics de los que puede tomar inspiración, pero a mí me gustaría que se inspiraran en Martian Manhunter In My Life, un cómic que explora sobre todo su pasado en Marte y su origen, viendo finalmente la caída de su raza con Darkseid como villano, cosa que me encantaría ver para que desde el principio vayan expandiendo más del universo de DC. Realmente no voy a profundizar en cómo me gustaría ver la película de Wonder Woman, nada más algo como lo que hicieron en el 2017 y que adapten buenos cómics del personaje. En cuanto a la Justice League, me gustaría ver algo como lo que vimos en el Snyder Cut o en Justice League Unlimited, que son de las mejores adaptaciones en mi opinión, desarrollando de buena manera a los personajes y adaptando muchas historias buenas de los cómics. Y así como dije muchas veces en este video, me gustaría que tomen inspiración de etapas como Rebirth. Pero sí, lo dije muchas veces en este video, pero es que literalmente es la situación de este universo, porque con The Flash se supone que van a reiniciar todo. Entonces, que adapten los universos que hicieron después de los reinicios, y lo que no funciona en los cómics en su momento, simplemente mejorarlo para que la gente esté a gusto.
y ver a personajes no tan populares, pero a otros que sí. Eso es simplemente lo que me gustaría ver en un próximo universo de DC, y que siento que le faltó al universo fallido comenzado por Snyder. Así que bueno, como siempre, muchas gracias por ver. Si les gustó, like, y si quieren y si les gusta el contenido de mi canal, suscríbanse. Y sin nada más que decir, feliz Navidad. Yo soy Iván y esto fue The Geek Brothers.